Bueno, vamos a arrancar entonces. Muchas gracias por el retorno. Ahora creo que los participantes van a poder interactuar y hacer sus preguntas también. Cualquier cosa me pueden interrumpir sin ningún tipo de problema. Bueno, entonces voy a arrancar proyectando la clase que vamos a ver hoy, ¿verdad? 2 unidades que vamos a estar desarrollando en la tarde de hoy para el próximo lunes tener nuestra clase, digamos, presencial para poder hacerlo desde el TSJE. Vamos a hacerlo desde ahí el próximo lunes. Bueno, con el permiso de ustedes voy a pasar a proyectar. Entonces, ¿se puede ver la presentación ahí? Sí, señor, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy nos toca desarrollar la parte de la presentación de estado financiero. El otro día, en la clase anterior, estuvimos viendo, ¿verdad? Sobre lo que es la contabilidad per se. Habíamos dicho que la contabilidad representa el registro de todas las operaciones económico-financieras que se van desarrollando en cada uno de los entes, ya sea público o privado, ¿verdad? Si separamos un poco las finalidades dentro de lo que es dentro del ámbito privado, así como el ámbito público, entonces podemos distinguir 2 finalidades casi similares, pero difieren en algunos puntos. Entonces, si podemos observar que en el sector privado, dijimos que la contabilidad representa unos estados financieros que provea información clara y oportuna para la toma de las decisiones, es decir, las decisiones gerenciales que toman los involucrados o los afectados, generalmente se basa en la toma de los datos de los estados financieros de cada ente, eso en el sector privado, ¿verdad? Proveer una información clara y oportuna para la toma de la decisión. Sin embargo, en el sector público tiene 3 finalidades muy importantes los estados financieros. En primer lugar, proveer información clara y oportuna para la toma de las decisiones, así como en el sector privado, pero se le agrega 2 finalidades más importantes todavía. La primera es que sirve de base para la elaboración de las estadísticas de las finanzas públicas, que es muy importante saber los números del Estado, principalmente. Y en tercera instancia, que los estados financieros representan dentro del sector público el primer documento de rendición de cuentas de un administrador. Por eso que la presentación de los estados financieros en el sector público, así como vimos en las clases anteriores, que especialmente cuando hay, aparte de ser rendición de cuentas, también cuando hay cortes administrativos, generalmente se presenta, lo primero que se presentan son los estados financieros de una entidad, que permite de esa forma demostrar 3 cosas muy importantes. Cómo está la situación económica, la posición financiera y la posición patrimonial. Son 3 dimensiones que se miran en un estado financiero. O sea, si mirásemos un estado financiero, tenemos que mirar desde 3 ópticas muy importantes.
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista patrimonial. Si miramos desde el punto de vista económico, generalmente cuando hablamos de la gestión económica, estamos hablando del resultado que arroja una operación o el resultado de un ejercicio fiscal. Uno de los principios contables es la anualidad, es decir, un ejercicio o un periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre. Vos tenés ahí un ejercicio fiscal. ¿Cómo te fue en ese ejercicio fiscal? Es lo que representa el resultado económico. Si ganamos o perdimos en el ejercicio, si ganamos o perdimos en la transacción, eso es lo que se mira en los estados financieros. Entonces, en el sector público, aparte de eso, uno puede mirar qué se ejecutó en el presupuesto, cuántos activos tenemos, cuántos pasivos contraímos o contrajimos, ¿verdad? Cuál fue nuestro resultado neto del periodo, si fue pérdida o ganancia. Todo eso se va analizando dentro del ejercicio fiscal y eso solamente se toma de los estados financieros. Por eso es muy importante la lectura adecuada de unos estados financieros porque ahí arrojan los resultados económicos. Ese es el punto de vista económico cuando hablamos del resultado. ¿Y qué es lo que mide el resultado? Los ingresos menos los gastos. Cuando hablamos de los ingresos, hablamos de las recaudaciones, de las percepciones que hacen un ente, y por el otro lado, hablamos también de los gastos, es decir, cuánto gastamos. Entonces, cuando hablamos de que nuestro gasto superó a nuestro ingreso, hablamos de una pérdida. Cuando nuestros ingresos superó a nuestros gastos, hablamos de una ganancia. Entonces, hablamos ahí de una gestión económica. Cuando hablamos de la gestión económica, siempre vamos a estar hablando de la gestión del resultado, es decir, el resultado de la gestión de una institución, si levantó su recaudación, si disminuyó su gasto y tuvo ahí una ganancia o pérdida del año, ¿verdad? Eso es muy importante determinar en un estado financiero. Lo mismo ocurre en el sector privado, ¿verdad? Cuando usted va a una asamblea de cooperativa, por ejemplo, o de una SA, siempre se están mirando los resultados económicos y en base a eso se van tomando decisiones que van a servir para seguir con el mismo programa, redireccionar algunos programas. Probablemente hay programas que son muy onerosos o muy costosos, entonces hay que buscar una estrategia de reorientar los recursos. Entonces es un tema que hay que evaluar a la luz de los estados financieros. Por ejemplo, hay instituciones que tienen estados financieros por centro de costos, por ejemplo. Cada uno va viendo cuál de las filiales son más rentables, cuál de las filiales son menos rentables, y ahí se toma la decisión de que si se sigue manteniendo o se cambia el proceso o se cierra esa filial. ¿Por qué? Porque probablemente me esté arrojando mucha pérdida y muy poca ganancia, como suelen decirse en los términos, digamos así, más coloquiales. Podemos decir que los números no cerraron, los números no cierran, quiere decir que los costos son muy elevados y los ingresos son, no reportan la cantidad de ganancia o rentabilidad que pueda tener el negocio. Entonces, toda esa información se redunda de la parte económica. También la posición financiera, como habíamos mencionado, habla de que la posición financiera habla de cuánto dinero tengo disponible, más todas las cuentas por cobrar que pueden ser líquidos en el periodo, en el ejercicio fiscal. Si yo tengo cuentas por cobrar, significa que eso va a reportar un ingreso en algún momento dentro del periodo, ¿verdad? Entonces, hablamos también de la situación financiera. Muchas veces cuando en el sector privado se da mucho cuando en el flujo de caja falta plata, no es porque la empresa está en quiebra, ¿verdad? Sino porque probablemente está con poco liquidez, pero cuenta con muchos o innumerables activos
que pueden ser líquidos en algún momento, una venta de bienes, una venta de inmuebles, una venta de activos fijos, una venta de materiales o alguna venta de activos que va a reportar a esa institución o a ese ente un ingreso extraordinario. Entonces, es muy importante la situación financiera. Y la patrimonial, que por la ecuación misma de la ecuación patrimonial, activo menos pasivo es igual al patrimonio neto, ¿verdad? Y el patrimonio neto es cuánto creció nuestra empresa o cuánto disminuyó o decreció nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de que de un año a otro aumentó nuestro patrimonio o disminuyó nuestro patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo disminuye un patrimonio? Cuando vendemos un activo y gastamos. Generalmente cuando vendemos un activo es para comprar otro activo. Vendimos un vehículo para comprar otro vehículo. No vendí un vehículo para comprar un traje, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve un gasto, por lo tanto, ahí no estamos descapitalizando y no estamos disminuyendo o hay una disminución considerable del patrimonio neto. Entonces, por eso hay un principio muy importante en los estados financieros, ¿verdad? Que la inversión debe, o la venta de un activo debe generar una inversión y no un gasto. Entonces, eso es lo que entonces las tres dimensiones podemos ver aquí: la dimensión económica, la dimensión financiera y la dimensión patrimonial. Bueno, los estados financieros, en este caso, en el sector público, lo mismo que en el sector privado, varían nada más que en la nomenclatura, pero en la definición per se hablamos de que es lo mismo, ¿verdad? Tanto para el sector público como para el sector privado. Los estados financieros generados por el sistema de contabilidad gubernamental o privada también. Esto básicamente viene aparejado con la emisión de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que son las NIC-SP, y las normas internacionales de información financiera, que son para el sector privado, ¿verdad? Entonces los estados financieros se generan. Son probablemente distintas bases, pero al final del día son los mismos estados financieros que se van generando y se van, digamos, publicando en el sector público. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos estados financieros? Los estados financieros dentro del sector público, dada por las NISP, así como también en el sector privado. En primer lugar, tenemos el balance general. El balance general, que es un poco el saldo de las cuentas patrimoniales. Lo que se expone en un balance general es las cuentas patrimoniales. ¿Cuáles son las cuentas patrimoniales? El activo, el pasivo y el patrimonio neto, que vamos a ver en breve en qué consiste. Eso es un balance general, es decir, tenemos las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio neto. Ya vamos a definir enseguida qué son cada uno de ellos, ¿verdad? El segundo estado financiero es el estado de resultado o de gestión económica. Este agrupa específicamente a las cuentas de resultado, llámese ingresos y gastos, ¿verdad? Por ejemplo, si, como les decía anteriormente, si el ingreso supera el gasto, tenemos una pérdida o déficit, y si tenemos un ingreso mayor al gasto, tenemos un superávit o una ganancia, ¿verdad? Superávit en términos presupuestarios y ganancia en términos contables. Otro estado también financiero que tenemos, el estado de flujo efectivo, que es el estado de flujo de caja, ¿verdad? Es un estado financiero demasiado importante hoy en día porque me permite proyectar mis futuros ingresos y mis gastos para saber en qué momento voy a poder tomar una decisión de un apalancamiento financiero o un préstamo para poder calzar mi presupuesto en ese periodo. Los estados de flujo efectivo pueden ser de dos maneras: uno proyectado,
en base a estimaciones, y el segundo es el que realmente en base a lo percibido, en base a lo recaudado, que me permite saber en qué momento voy a tener una necesidad de apalancamiento financiero dentro de la institución. A eso nos referimos cuando hablamos de los casos del estado de flujo de efectivo. También tenemos el otro estado, ¿verdad?, que se llama el estado de variación del patrimonio neto, en donde vemos la evolución de nuestro patrimonio, ¿verdad?, de lo que tenemos, ¿verdad?, de nuestro activo y nuestro pasivo, ¿verdad?, cómo fue evolucionando. Si adquirimos más activos o nos endeudamos más. Entonces, eso me permite saber cómo va variando mi patrimonio neto dentro del ejercicio fiscal o de un año a otro. Permite mirar con mayor detalle todos los detalles relacionados a la gestión económica financiera, ¿verdad?, la estimación, el estado de variación del patrimonio neto. El segundo estado tenemos también el estado de ejecución del presupuesto. Cuando hablamos del estado de ejecución del presupuesto, estamos hablando de que vemos cómo se fue ejecutando lo que originalmente el presupuesto le fue asignado a cada organismo, especialmente por el lado de los ingresos, así como también por el lado de los gastos. Ustedes saben que el presupuesto se aprueba por ley de la nación. Entonces vemos que la ley asigna un monto a ser percibido, a ser gastado. El ingreso se hace a través de una estimación de ingresos, a través de un flujo de fondos, en base a una proyección estimada. Sin embargo, el gasto en base a lo efectivamente ejecutado el año anterior. Entonces, en función a eso, se programa el presupuesto y se va ejecutando en la medida de lo que se va produciendo en el año. Si tuve más ventas, si gasté más, o financié de alguna u otra forma de manera extraordinaria mi presupuesto, entonces todo eso se va visualizando, se va mostrando en el estado de ejecución del presupuesto. Especialmente cuando hay cortes administrativos en el sector público, se solicita al saliente el estado de ejecución del presupuesto. Por ejemplo, ahora que va a haber cambio de gobierno el 15 de agosto, ya los que van a entrar después del 15 de agosto están viendo el presupuesto que van a recibir después del 15 de agosto, ¿verdad? Y ahí están viendo que muchos de los rubros ya fueron usados o ya fueron totalmente ejecutados o ya le están dejando muy poco margen para poder gestionar este año en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está mirando ahora, qué es lo que se está gastando. Muchas licitaciones se están parando, muchos concursos se están parando porque ya no se quiere comprometer el presupuesto por el inminente cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se mira todo eso? En el estado de ejecución del presupuesto. Ahí yo puedo ver qué saldos tengo, qué margen tengo para poder ejecutar mis planes del presente ejercicio y demás cuestiones que son inherentes a la administración del Estado. Y el sexto estado financiero son las notas a los estados financieros. Estos son más que nada partidas de exposición, partidas informativas que sirven para poder explicar cómo fue evolucionando o involucionando nuestro estado financiero, si tuvimos pérdidas, ganancias, aumento patrimonial, disminución patrimonial. Los motivos también se exponen en las notas. Es un balance hablado en cuanto al resultado y a la gestión económica de un administrador público. Entonces, en resumidas cuentas, los estados financieros son 6. Repitiendo un poco, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo, el estado de variación del patrimonio neto, el estado de ejecución del presupuesto y las notas
a los estados contables. Entonces, si miramos un poco y desglosamos lo que contiene el balance general, podemos mirar de la siguiente manera. El balance general es un estado contable. Es un estado contable. ¿Por qué es un estado contable? Porque ahí se resume toda la gestión económico-financiera de una institución, que presenta en forma clasificada, uniforme y resumida la situación financiera del ente, expresada en términos monetarios. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un balance general, ¿verdad? Activo, pasivo y el patrimonio neto. Por lo tanto, es un estado contable que presenta de manera clasificada y uniforme toda la situación financiera del ente. También tenemos que el balance general muestra a una fecha determinada la situación y la cuantificación de los bienes y derechos que conforman el patrimonio de la institución o del ente. Por eso siempre ante cualquier situación, lo primero que se presenta es el balance general para saber cómo está nuestra situación financiera de la entidad. Y se mira los bienes y los derechos. Cuando hablamos de los bienes y derechos, esto se agrupa en tipos de bienes, por ejemplo, una cuenta bancaria, una caja de ahorro, un inventario, unas cuentas por cobrar es un derecho, un inventario de materiales, de bienes de consumo, insumo y demás, que conforman el patrimonio de la institución o de los activos de la institución. También estos bienes y derechos que son expresados en partidas de activo corriente y de activo no corriente. Sonará muy contable, ¿verdad? Pero es importante entender, por ejemplo, tener algunas nociones. Supongamos que uno de ustedes mañana es ministro o es un presidente de ente, o un gobernador, un intendente, que necesitan manejar los datos de un estado financiero. No hace falta ser un contador, digamos, per se, ¿verdad? Sino conocer por lo menos los conceptos para poder ubicarse y poder sacar todo el provecho necesario de la información proveída por el balance general. Cuando hablamos en partidas de activo corriente y no corriente, ¿de qué estamos hablando? De cuentas por cobrar, porque cuando hablamos de por cobrar es a mi favor, es un derecho mío, es un activo mío. Cuando alguien le debe a ustedes, por ejemplo, en las finanzas personales, cuando alguien les debe a ustedes, para ustedes es una cuenta por cobrar. Alguien les va a pagar a ustedes esa deuda y ustedes lo van a volver de una cuenta por cobrar a una cuenta de caja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a echar plata. Entonces, eso es lo que expresa el balance general, bienes y derechos expresados en partidas de activo corriente. ¿Qué es un activo corriente? Son aquellos activos que serán realizables o cobrados dentro del año, dentro de este ejercicio fiscal. Por ejemplo, de ahí nacen los ratios o los indicadores de cómo voy a liquidar financieramente, ¿verdad? Si yo tengo cuentas por cobrar, saber cuántos voy a cobrar este año y cuántos voy a cobrar el año que viene. Y el no corriente es un activo que será cobrado o realizable después de un año. Es decir, esa es la diferencia entre activo corriente y no corriente, ¿verdad? El activo corriente es aquel activo que se va a cobrar o percibir dentro de este año, y el no corriente es al año siguiente, o sea, a partir de 2 años en adelante. Hay de repente derechos que se cobran en 3 años, en 5 años, en 10 años, en 30 años. Por ejemplo, tenemos partidas de concesiones, por ejemplo, que se firma un contrato, un municipio que firma un contrato con una empresa y este le debe un canon por 30 años para explotar un servicio público. Entonces, un activo corriente en algunos casos y no corriente en otros casos, ¿verdad? Entonces,
es allí donde tenemos esa diferenciación de qué es un activo corriente y qué es un activo no corriente. Por otro lado, también el balance general muestra las obligaciones o las deudas, las cuentas por pagar. Cuando hablábamos de los bienes y derechos, por ejemplo, hablábamos de los derechos a favor. Las obligaciones son a pagar, son en contra, ¿verdad? Son las deudas que hemos contraído y que necesitamos honrarlas. Las obligaciones son pasivos, corriente y no corriente. Si ustedes, para los que no tienen, digamos, una formación contable, es muy importante entender que los activos son todo lo que tengo y lo que me deben. Ese es mi activo, ¿verdad? Todo lo que tengo más lo que me deben. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una cuenta bancaria, una caja de ahorro, tengo un inventario, tengo una casa, tengo un auto, tengo propiedades, tengo etcétera, etcétera. Ese es mi activo. Pero también probablemente muchos de esos activos fueron financiados con un préstamo. ¿Qué significa eso? Que en algún momento me fui al banco y pedí un préstamo. Entonces a eso se le llaman obligaciones porque tengo que pagarlo. Y eso se registra como un pasivo corriente y también como un pasivo no corriente. Puede ser una deuda que va a ser pagada dentro del año, o puede ser un pasivo que va a ser pagado después de un año. Por eso se le denomina pasivo no corriente. Y el tercer componente del balance general es el patrimonio neto, que básicamente tiene tres componentes muy importantes. El primero, el capital, las reservas y los resultados que se van acumulando, tanto ganancias acumuladas o pérdidas acumuladas. Entonces, el balance general compone bienes y derechos, que son los activos, las obligaciones, que son los pasivos, y la diferencia entre el activo menos el pasivo es el patrimonio neto. Bueno, si miramos un poco los activos, generalmente los activos son recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados, ¿verdad? Y de los cuales la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos o potencial de servicio. Esos son los activos, ¿verdad? Los activos de una empresa pueden ser sus bienes de uso, puede ser sus cuentas por cobrar, puede ser sus inversiones financieras, todo eso puede ser formar parte de su activo. En el sector público, por ejemplo, los activos pueden tener dos tipos de uso. Uno que reporte beneficio económico o, en su defecto, un potencial de servicio. Si vamos desgranando un poco esa parte, decimos que cuando hay beneficio económico es cuando el Estado recibe, en este caso en el sector público, un beneficio económico. Por ejemplo, la ANDE provee un servicio, se le paga por una tarifa, se le paga por el servicio, entonces eso es un beneficio económico, porque vende un servicio a un precio determinado. Sin embargo, una escuela pública que no vende un servicio directo, entonces es un potencial de servicio. Entonces tiene dos finalidades totalmente diferentes cuando se trata de un activo. Por eso se llaman que son recursos controlados que pueden de repente obtenerse en el futuro beneficios económicos o potencial de servicio. Por ejemplo, un aula no tiene un beneficio económico más que un potencial de servicio, y la rentabilidad está marcada por cuántos chicos están siendo capacitados o están siendo formados en esa escuela, en ese servicio público. Por eso es muy importante diferenciar lo que son los bienes económicos que producen beneficios y otros que son potenciales de servicio. Por ejemplo, un mercado municipal es un activo del municipio que le brinda un beneficio económico, porque arriendan planos, arriendan espacios, venden servicios comerciales, publicidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, como les decía, un hospital o una clínica no reporta un beneficio económico, sino un potencial de servicio. Esa es
diferencia que hay entre lo que es el público y lo que es privado. También los activos son beneficios económicos o potencial de servicios futuros a los activos empleados para generar flujos de entrada de efectivos netos. Se les suele definir como portadores de beneficios económicos futuros. Ejemplo, como ya dijimos, la ANDE que da un servicio público. También puede ser beneficio económico o potencial de servicios los activos empleados para suministrar bienes y servicios de acuerdo con los objetivos de la entidad, pero que no generan directamente flujo de entrada de efectivo, ¿verdad? Y se suelen definir como generadores de un potencial de servicio. El caso de la escuela o el hospital público que no cobra un precio, cobra un arancel. Esa es la diferencia entre precio y arancel. En el sector privado te cobran un precio de mercado, ¿verdad? Vos te vas a un hospital privado y te tenés que pagar el precio de mercado. Pero sin embargo, vos te vas a un hospital público, te cobran un arancel que no tiene nada que ver con el costo de producción, sino que es algo simbólico o algo estimativo que uno va pagando para recibir una atención médica, ¿verdad? Entonces, a todo eso se le define como un potencial de servicio, no precisamente se busca la rentabilidad, sino que el servicio llegue a la mayor cantidad de personas potenciales de la comunidad. También los activos, definición entre corriente y no corriente, una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes. Decíamos que el activo corriente es cuando es realizable dentro del año. El activo no corriente es aquel que trasciende un año, un ejercicio fiscal, así como también los pasivos corrientes y no corrientes, las deudas del año o las deudas que van a pasar a los siguientes ejercicios fiscales. Y como categoría separada dentro del estado de situación financiera. Por eso, por ejemplo, cuando se va a sacar números o se van a sacar, digamos, indicadores, lo que se hace es restar o dividir los activos corrientes dividido los pasivos corrientes para saber cuánto índice de liquidez voy a tener para pagar esa deuda. Entonces, a eso se le denominan ratios o indicadores que permiten a una empresa saber si va a tener o no forma de responder, si tiene los activos necesarios para poder cubrir esos pasivos. También los activos corrientes, un activo deberá clasificarse como corriente cuando satisfaga uno de los siguientes criterios. 1. Se espera realizar o se mantiene para vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad, generalmente dentro de un año. Cuando se mantiene fundamentalmente dentro de una negociación, cuando se está negociando o cuando se está por vender un bien o un activo, y se espera realizar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación, o se trate de efectivo u otro medio equivalente cuya utilización no esté restringida para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo o una deuda, al menos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la prestación. Por eso el activo corriente generalmente debe reunir uno de estos 4 criterios muy importantes. Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes, es decir, aquellos que no serán líquidos este año, ¿verdad? Y que van a ser honrados o que van a ser percibidos el año siguiente. También los activos corrientes se incluyen, por ejemplo, las cuentas por cobrar por impuestos. De repente hay contribuyentes que se acercan a la administración tributaria, ya sea central o municipal, cuando ve que es muy grande la deuda impositiva. Entonces le pide a la administración tributaria que le fraccione
o le den cuotas, ¿verdad? En cuotas partes, ese impuesto. Entonces va financiando su impuesto en 6 cuotas, en 12 cuotas, ya como la administración lo vaya determinando. Entonces, dentro del balance de ese municipio o de esa institución recaudadora, va a formar parte como una cuenta por cobrar, en este caso por impuestos. También por servicios suministrados. De repente hay un servicio que se haya prestado, entonces también es un activo corriente, una deuda que haya contraído el contribuyente con la administración tributaria. En caso de las multas también que puedan ser cobradas dentro del ejercicio fiscal, las multas, ustedes saben, por contravención o por algún otro incumplimiento, entonces se devengan cobros de multas que forman parte del activo corriente de la institución. También la existencia e ingresos devengados provenientes de inversiones, por ejemplo, cuando hay colocación de títulos de valores que generen intereses por cobrar, eso también devenga, ¿verdad? Algún registro como derecho proveniente de alguna inversión. Es como que uno de nosotros va a un banco y dice, yo tengo plata, quiero invertir, quiero comprar un certificado de depósitos de ahorro, y te dice, bueno, dame 10 millones y yo te pago 8%. Tu ganancia va a ser 800.000. Ese 800.000 de ganancia ya es un interés devengado a cobrar y se registra en la contabilidad y uno puede saber qué es lo que va a recaudar o percibir y cuándo lo va a hacer, si va a ser dentro del año un activo corriente, si va a ser en años siguientes es un activo no corriente. Los activos que se mantienen para negociar, ejemplo, algunos activos financieros, caso de un certificado de depósito, puede ser un plazo fijo, puede ser un bono, una letra, etc. La parte corriente de los activos financieros no corrientes son ellos. Pasamos a los activos no corrientes. Los activos no corrientes incluyen, por ejemplo, los activos tangibles, todo lo que es propiedad, planta y equipo, por ejemplo, los activos fijos. Ustedes saben que una institución tiene activos fijos como ser vehículos, ambulancias, patrulleras, locales, edificios, inmuebles, terrenos, tienen cuentas por cuenta. Todos los activos tangibles que ustedes ven, por ejemplo, una patrullera es un activo tangible, una ambulancia es un activo tangible, un edificio sede de una institución pública es un activo tangible, se lo clasifica dentro del activo no corriente. También los activos intangibles, llámense los programas, las licencias, los programas informáticos, digo, ¿verdad? Las licencias, los software, todas aquellas marcas, ¿verdad?, que forman parte de los activos intangibles. Dice nomás la norma que un activo intangible puede ser demostrado cuando está registrado oficialmente dentro de un órgano oficial, dice la norma, ¿verdad? En este caso, un activo intangible, como el caso de marcas, por ejemplo, hay que registrar en la DINAPI, ¿verdad?, en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, para que eso pueda tener una validez y dar una certeza de que ese activo podamos registrar. También los activos financieros de largo plazo, a más de un año. El ciclo normal de operaciones de una entidad es el tiempo que ésta tarda en transformar entradas o recursos en salidas. Cuando el ciclo normal de la operación no sea claramente identificable, se supondrá de su duración es de 12 meses, ¿verdad? Entonces también es importante mencionar eso, ¿verdad? Cuando no tenemos una certeza, entonces se identificará como un activo corriente. Ejemplo, una demanda judicial. Una demanda judicial a nuestro favor, generalmente eso no sabemos cuándo va a salir, ¿verdad? No tenemos una fecha de vencimiento, ¿verdad? Porque estamos sujetos a la decisión de un juez.
Entonces, una vez que ocurra, eso vamos a transformarlo en entrada de dinero, pero mientras tanto va a estar como un activo corriente. Los pasivos son las obligaciones presentes de la entidad que surgen de hechos pasados y cuya liquidación se espera que represente para la entidad un flujo de salida de recursos. Un pasivo es una deuda que va a implicar una salida de plata. Hablando mal y pronto es una deuda que tenemos que pagar, que va a haber una salida de fondos del erario. Entonces hay que registrarlo como un pasivo, como una deuda. Podrá ser un pasivo corriente o un pasivo no corriente. Los pasivos corrientes podrán ser como cuando satisfaga uno de los siguientes criterios: cuando se espera liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad de un año dentro del ejercicio fiscal, se mantiene fundamentalmente para negociación, por ahí si hay una deuda que puedo negociar, debe liquidarse dentro del periodo de los 12 meses desde la fecha de presentación, o la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo por lo menos durante los 12 meses siguientes a la fecha de la presentación. Entonces, ahí también tenemos unos requisitos para poder configurar un pasivo no corriente. Por ejemplo, si ustedes toman una administración y ven un pasivo, un pasivo corriente, ¿qué te está diciendo el pasivo? Te está diciendo paga este año, tenés que pagar este año. Si vos encontrás un pasivo no corriente, si por lo menos podés patear hacia el futuro la deuda y decir, bueno, vamos a negociar, te puedo pagar el año que viene porque este año no voy a tener presupuesto, negocias una deuda con tus acreedores y eso pasa a constituir un pasivo no corriente. Yo puedo tirar de un pasivo corriente a uno no corriente. Por ejemplo, si no voy a poder pagar este año, o voy a poder pagar el 50% este año, el 50% el año siguiente, entonces en la contabilidad, en los balances, se tienen que demostrar ese 50% en el pasivo corriente y el otro 50% en el pasivo no corriente para que los números sean claros y precisos para el usuario de la información. También los pasivos no corrientes incluyen los pasivos financieros que proporcionan financiación a largo plazo y que no deben liquidarse después de los 12 meses a partir de la fecha de presentación. Los pasivos financieros son deudas con proveedores o con entidades financieras o con algún proveedor que me tenga que cobrar y deba salir un flujo efectivo en el futuro. El patrimonio neto, sin embargo, es la parte residual de los activos de la entidad, activo menos pasivo. Una vez deducido todos los pasivos, todo lo que tengo, hablábamos que el activo es todo lo que tengo y lo que me deben, menos lo que debo, entonces es igual al patrimonio neto. Esto incluye el capital. El capital generalmente es el aporte inicial del dueño. Cuando es dentro del sector privado, es el propietario que aporta un capital inicial para iniciar las operaciones. Ese capital puede venir de un aporte de accionista, puede venir de un préstamo, puede venir de un aporte de genuino, o sea, puede tener distintas fuentes. El capital es el aporte del propietario. En el sector público es cuando el Estado inyectó recursos en una institución. No crean ustedes que el BNF, por ejemplo, se creó así nomás. No, el Estado tuvo que poner plata para poder echar a rodar ese banco. Así como también cuando pasaba por situaciones financieras difíciles, en unos años atrás, también el Estado tuvo que inyectar capital a esa empresa para seguir funcionando y seguir operando en el mercado. Las reservas, en este caso las reservas, constituyen reservas de prudencia que pueden salvarse, podrán salvarse como reservas de revalúo o las reservas de jubilaciones y demás. Y los resultados que forman parte de los resultados de años anteriores, ya sea una pérdida acumulada
o una ganancia acumulada. Bueno, pasamos al siguiente estado financiero, que se llama el estado de resultados o de gestión económica. El estado de resultados de gestión económica es un estado financiero que presenta información relevante. Creo que alguien tiene su micrófono prendido, ¿verdad? No sé quién tiene su micrófono prendido, por favor, si puede ponerlo en silencio, por favor. ¿Quién dice? ¿Quién tendría su micrófono prendido? ¿Qué pasa cuando engañas a Jalid? Me las van a pagar. Oye, Jalid, estás diciendo que vas a disparar. ¿Pero qué pasará después? Irás directo a prisión, amigo. Ya tienes antecedentes penales. Tu novela, apaga. Si esto de tu vida preso y morirás en la cárcel. En serio, Jalid, no vale la pena. No sé. Si yo no puedo tenerlas, él tampoco podrá tener a Sara. Los dos. Por favor, si Hola, alguien por se favor, el silencia. cursante que tiene abierto el micrófono, si puede apagar. Alguien está- Interfiere mucho en el curso. Es más, dime si necesitas algo y te lo llevaré. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Bueno, tranquilo. Es un poco el... Bueno, voy a volver a compartir mi presentación. Bueno, ok. Bueno, como les iba diciendo, ¿verdad? El estado de resultado de la gestión económica que presenta información relevante acerca de las operaciones desarrolladas especialmente por la institución en un periodo determinado. Como les había dicho al inicio, representa la gestión económica. Siempre hay que asociar la gestión económica con resultados, como ya habíamos dicho, en cuanto a ganancia o a pérdida. Cuando a ustedes se les dice gestión económica, tienen que ubicarse inmediatamente en lo que es ingresos y gastos, ¿verdad? Es decir, el resultado que pueda operar en un determinado periodo, ¿verdad? En nuestro caso generalmente es de un año, en donde podemos ver que hay ganancias o pérdidas del ejercicio fiscal. También el estado de resultado constituye un resumen analítico de los hechos que dieron lugar a un aumento o disminución, ¿verdad?, de los recursos económicos netos, ¿verdad? Por eso siempre es importante ver la calidad del gasto, la calidad de la inversión, para ver qué impacto va a tener en los estados financieros. No puedo descapitalizar a una empresa o no puedo tampoco dejarle sin recursos, ¿verdad? Entonces, como les decía al inicio, muchas veces hay empresas que toman malas decisiones, venden sus activos, y como al vender un activo eso inmediatamente implicaría un grado de inversión, pero sin embargo lo que hacen es hacer una mala jugada. Entonces en vez de invertir nuevamente esos recursos, lo que hacen es gastar. Entonces lo único que hago ahí es descapitalizarme, ¿verdad? Por eso hay un principio contable muy importante que habla de que las ventas de activos deben ser exclusivamente para inversión, no para gastar. Así como les decía en cuanto al ejemplo, yo no puedo vender el vehículo para comprarme un traje, ¿verdad? No puedo vender el vehículo para ir de viaje o pagarme un tour, ¿verdad? No, porque estoy gastando, lo que puedo vender es un vehículo para comprar otro vehículo. Si vendo un inmueble, para comprar otro inmueble. ¿Por qué? Porque eso forma parte de mi patrimonio. Por lo tanto, eso está dentro de mi gestión económica, ¿verdad? También el estado de flujo efectivo es otro estado financiero. El estado financiero que informa sobre el movimiento del efectivo y sus equivalencias, especialmente agrupados por actividades operativas,
pueden ser actividades de inversión y actividades de financiamiento. Cuando hablamos de las actividades operativas, tenemos que hablar de las actividades inherentes al funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, los gastos rígidos de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, me permite saber cuáles son mis gastos que no guardan relación con mi producción, por ejemplo, el sereno, la secretaria, agua, luz, teléfono, internet, los servicios básicos que tengo que pagar, son actividades operativas. También tengo que tener una actividad de inversión. ¿Cuánto de los recursos que tengo voy a destinar a inversión, a comprar un título, a comprar un activo fijo, un activo financiero, etcétera, etcétera? Y las actividades de financiamiento, que son la manera en que voy a financiar a través del endeudamiento. Por eso el estado de flujo efectivo, porque es dinero. Estado de flujo efectivo significa movimiento de dinero. Los que provienen de las actividades operativas, los que provienen de las actividades de inversión y los que provienen de las actividades del financiamiento. Por ejemplo, si miramos en cuanto a la variación del patrimonio neto, también que vamos a ver enseguida, podemos ver todo este detalle. Por ejemplo, las actividades operativas pueden ser mi compra-venta de lo que hago. Si vendo equipos informáticos, cuánto vendí, cuánto me costé, eso es actividades operativas. Actividades de inversión, cuánto me retornó mi inversión en intereses, en comisiones, en rendimientos, y las actividades de financiamiento para ver el grado de endeudamiento que tiene la empresa. Por eso es muy importante el estado de flujo efectivo. También tenemos el estado de variación del patrimonio neto, que también es un estado financiero que tiene por finalidad exponer los cambios ocurridos en los distintos elementos que conforman el patrimonio neto del ente. Como habíamos dicho, capital, reservas y resultados. Hablando en términos coloquiales, el patrimonio neto sería, de un año a otro, ¿me volví más rico o me volví más pobre? Cuando tenía un patrimonio neto de 1.000 y el año pasado y ahora tengo 800, quiere decir que me empobrecí en 200. Entonces hay una disminución del patrimonio neto. Pero si yo tenía un patrimonio neto de 1.000 y ahora pasé a 1.500, entonces tuve un aumento en mi patrimonio neto de 500, que es un poco lo que hace la Contraloría con la declaración jurada, ¿verdad? A ver qué activos tenés, qué deudas tenés, la diferencia es tu patrimonio, entonces cómo está financiado ese patrimonio. Eso es lo que al final del día se busca en un estado de situación, ¿verdad? Entonces miran, por eso te piden qué cuentas bancarias tenés, qué ahorros tenés, todo eso te pide la Contraloría cuando vas a acceder a un cargo y te piden, por ejemplo, tu declaración jurada de bienes, o sea, la declaración de bienes patrimoniales. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés? ¿Qué es lo que tengo y cuánto debo? ¿Verdad? Entonces, lo mismo ocurre con los entes. Las empresas y el Estado tienen ese mismo funcionamiento en cuanto a cómo fue variando su patrimonio neto. Si, por ejemplo, en la declaración jurada de bienes y rentas que hace la Contraloría, por ejemplo, vos tenés un activo de 1.000, un pasivo de 300, entonces tu patrimonio neto es de 700. Al año siguiente tuviste un activo de 2.000, un pasivo de 500, tenés un patrimonio neto de 1.500 ya ahora. De 700 pasaste a 1.500. Entonces duplicaste tu patrimonio. ¿De dónde sacaste eso? Eso es lo que te pide después la Contraloría. Explícame cómo aumentaste tu patrimonio neto. Entonces lo mismo ocurre con el Estado. Si bien en Paraguay no tenemos un impuesto al patrimonio, no hay un impuesto, sí hay un impuesto a la renta, a las ganancias, pero no generalmente una ganancia implica aumento patrimonial. Entonces, no hay un impuesto al patrimonio, que es un poco la otra parte o la otra pata que le falta al impuesto a la renta personal. Porque acá el impuesto a la renta personal solamente se mide la renta, pero no el patrimonio. Entonces, ahí cerraríamos el circuito. Es lo que ocurre generalmente en este contexto. Y lo que hace la Contraloría, por ejemplo, es ver cuánto gana ese funcionario y ver si coincide con el patrimonio neto que declara, ¿verdad? Entonces ahí vemos que por más que juntemos
3 años de salario, a veces su crecimiento patrimonial fue mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, hoy en día los controles se van cerrando, los controles se van mejorando, entonces cada vez se vuelve más difícil justificar ese aumento del patrimonio neto. También el estado de ejecución del presupuesto es un estado financiero que tiene por finalidad exponer el mandato conferido a un administrador, especialmente en lo que guarda relación a la medición de su cumplimiento, especialmente en proceso de obtención de los ingresos estimados y de su utilización o afectación. Por eso es como un estado de origen y aplicación de fondos. El ingreso me dice de dónde salió el dinero o en qué concepto se recaudó, y el gasto me dice en qué se destinó ese dinero, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los casos que el origen y aplicación de fondos. El Estado recauda en concepto de IVA, renta, selectiva al consumo, recauda en concepto de impuesto inmobiliario, royalties, regalías, Fonacide, bonos, etcétera. Y por el lado del gasto tiene gasta en sueldo, parte de servicios personales, no personales y demás, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que se da esa comparación entre el ingreso y el gasto. Bueno, también tenemos las notas a los estados contables. Específicamente hablamos de un estado financiero que tiene por finalidad hacer las revelaciones o declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en él. Es un estado financiero, digamos, hablado, en el cual están inscritos los estados financieros básicos mediante notas explicativas que forman parte integral de los mismos. Hoy en día es muy útil este estado financiero porque le permite no solamente al auditor, sino al lector de la información financiera tener esa certeza de lo que está en el balance es lo que fue el resultado del ejercicio, ¿verdad? Porque sabrán ustedes también que como cualquier otra profesión, también la contabilidad puede ser distorsionada o puede ser también mal utilizada. Es lo que se conoce en los términos de la auditoría forense como un fraude, es decir, como un maquillaje financiero para simular una ganancia o simular una pérdida también, ¿por qué no? Para que la empresa pueda tomar una decisión errónea o mala, ¿verdad? De repente hemos visto casos en donde el contador maquilla un balance, digamos, simulando una pérdida para poder con esa pérdida pedir un préstamo, para poder calzar su presupuesto. O sea, todo un tema ahí detrás que hay que saber dimensionarlo, y eso en las notas de los estados contables se exponen de manera hablada. O también simular ganancias que no son tales a efectos de que el balance sea bastante apetecible por los inversores y se puedan invertir en ello. ¿Verdad? Ustedes saben que el documento con el cual los inversores toman decisiones es el balance. Entonces miran las notas, miran los estados de flujo efectivo, miran la variación del patrimonio neto. Entonces eso va dando elementos para tomar una decisión dentro del ejercicio fiscal. Las notas especialmente presentan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. También revelan información requerida por las normas que no se presentan en los estados financieros. De repente, por ejemplo, en los estados financieros no está un proceso judicial o un juicio en curso, no se exponen o no se revelan en los estados financieros. Entonces eso se expone en notas, ¿verdad? O de repente tengo un activo público que no tiene título de propiedad, entonces tengo que revelarlo en alguna parte, entonces lo revelo en notas. Por ejemplo, en el sector público nosotros los activos de Itaipú y Yacyretá no lo tenemos en el balance general del Estado,
solamente tenemos en notas a los estados contables donde explicamos que es una entidad binacional, que la participación del patrimonio es miti-miti, es decir, 50 y 50, y 50% del patrimonio neto está de este lado y el 50% del patrimonio neto está del lado de Brasil o Argentina, Brasil en el caso de Itaipú y Argentina en el caso de Yacyretá. También tenemos en este caso esos detalles muy importantes. También tenemos el caso de la programación financiera. Pasamos a la programación financiera. En el Estado se usa mucho la figura de la programación financiera. Por eso que tenemos cronogramas de pago, tenemos estacionalidad de los recursos, se pueden planificar porque eso nos ayuda a identificar futuras salidas de fondos, ¿verdad? Por eso dice, los organismos y entidades del Estado aplicarán técnicas de programación financiera adecuadas para el manejo de los fondos públicos mediante la utilización del plan de caja, basado en el análisis financiero de los flujos de fondos que se estructurará en base al plan financiero de recursos y egresos elaborados según el plan financiero de cada institución. Vamos a explicar bien qué es el plan financiero y el plan de caja, pero la importancia de una programación financiera, porque si no, se nos desordena la ejecución de nuestro presupuesto y ahí entramos en el desorden y en el caos económico dentro del Estado, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. Bueno, ¿qué significa un plan financiero? Un plan financiero constituye la programación mensual del presupuesto que incorpora los requerimientos mensuales de fondos para el cumplimiento de las actividades de los programas en función de los objetivos generales e institucionales de los cuales derivan las necesidades de bienes y servicios previstos en el programa anual de contratación. Es decir, en el PAC, lo que se llama, ustedes saben que en el sector público hay un presupuesto. El presupuesto es el tope que se puede recaudar y gastar, ¿no es cierto? Ese es un límite. Y eso nos lleva a un PAC, que es un PAC, un plan anual de compras. ¿Qué es lo que voy a comprar? Por ejemplo, en un rubro de útiles, por ejemplo, ¿cuántos útiles voy a comprar? ¿Cuántos medicamentos voy a comprar? ¿Cuánto combustible voy a necesitar? ¿Cuántas transferencias voy a hacer? ¿Cuántos vehículos voy a adquirir? ¿Cuántos edificios voy a construir? O sea, tengo un plan anual de compras que va muy de la mano con mi plan financiero, porque el plan financiero es la distribución del presupuesto en los 12 meses del año. O sea, ¿cómo voy a gastar? Mi plan financiero es como que te doy un dinero y vos decís, presentame un plan financiero de cómo vas a gastar esa plata que te voy a dar. Eso es lo que hace cada organismo y entidad del Estado. Entonces, ellos te dicen, bueno, los 1000 guaraníes que me vas a dar, yo voy a gastar 200 en abril, 200 en julio, 200 en octubre y 400 en diciembre o en noviembre. Entonces, voy a tener planificado cómo vas a gastar tu presupuesto en los años siguientes. Hay meses que probablemente yo no voy a necesitar. Por ejemplo, el caso de educación, cuando va a comprar kits escolares, ellos, por ejemplo, ya inician los llamados en diciembre para que allá por febrero y marzo, porque todavía no tenemos presupuesto el año siguiente, o si tenemos lo está recién ejecutando, entonces ellos ya puedan tener los kits escolares en tiempo y forma, porque eso al iniciar la clase, el año lectivo, hay que distribuirlo. Entonces eso es una buena planificación financiera, porque si no podemos llegar tarde, o por lo menos ya no vamos a poder cundir el efecto que queremos porque no llegamos en tiempo y forma. Por eso la importancia de tener eficazmente un plan financiero. Y el plan de caja, que es el instrumento de programación de corto plazo de la tesorería. Acá ya es plata. Aquí ya hablamos de dinero, ¿verdad? Entonces, es el instrumento de programación de corto plazo de la tesorería. Se proyectará de manera trimestral y se ajustará y ejecutará mensualmente sobre la base de una asignación de cuotas de gasto a cada unidad de administración y finanzas de las instituciones. Dicha asignación
siempre va a constituir el máximo límite, el límite máximo mensual de las instituciones para contraer obligaciones y solicitar los recursos para poder pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces es muy importante una buena programación de caja. ¿Cuál es la diferencia entre el plan financiero y el plan de caja? Que el plan financiero es un plan del presupuesto, es papeles, y el plan de caja es en base al dinero disponible. Es lo mismo que ustedes me digan, bueno, yo pienso comprarme un sillón, pero si no tengo la plata a la hora de comprar, y bueno, no tengo plan de caja, ¿verdad? No recaudé lo que tenía que recaudar para comprar el sillón. Entonces probablemente voy a postergar mi compra o voy a ver otro mecanismo de financiamiento para llevar adelante esa deuda, esa compra, esa erogación. Por eso la programación de caja es demasiado importante. Por eso estas dos herramientas dentro del sector público es demasiado importante, que es el plan financiero, que es mi presupuesto dividido en los 12 meses del año, y el plan de caja, que es en base a la disponibilidad efectiva de dinero o de la recaudación efectiva. Y ya hablamos de un hecho tangible que es la recaudación. En el sector privado conocemos esto como el flujo de caja o cash flow, que también utilizan las empresas para poder proyectar y programar su flujo de caja, de cuánto van a entrar y van a salir dinero y los requerimientos para el financiamiento. Esto se aplica mucho en la administración moderna porque te ayuda a ordenar tus finanzas y te ayuda a tomar decisiones sólidas y también a tomar decisiones que te puedan servir para una mejor y eficiente utilización de los escasísimos recursos disponibles en nuestro país. Bueno, también tenemos el régimen de los activos fijos, ¿verdad? Llámese también bienes del Estado. En el sector público es demasiado importante, no así en el sector privado, ¿verdad? Porque en el sector privado sabemos que tiene otro manejo en cuanto a los activos fijos. Eso representa o reporta reporta una responsabilidad. Entonces, los bienes del Estado en nuestro país está reglamentado, regulado a través de un manual aprobado por el decreto 20.132 del año 2003, disponible en la página web del Ministerio de Hacienda. Entonces, en este manual está todo lo que es la introducción en base a la ley 1535 de Administración Financiera del Estado y forma parte del sistema contable del sector público, así como lo dice el artículo 54 de esa ley de Administración Financiera del Estado. También su decreto reglamentario, en el artículo 95, nos hablan que los bienes afectados al uso de los organismos y entidades del Estado formarán parte del inventario general de los bienes del Estado que deberá mantenerse actualizado en cada institución. También tenemos lo que conocemos como tipos de bienes, ¿verdad? La contabilidad reconoce 3 tipos de bienes: los bienes de consumo, los bienes de cambio y los bienes de uso, ¿verdad? Los bienes de consumo son aquellos bienes muy fungibles que rápidamente se usan, se consumen o se deterioran, ¿verdad? Por eso se llaman fungibles, se destruyen muy rápidamente. Aquí entran, por ejemplo, los útiles. Ustedes saben que se compran bolígrafos y si no se usa, se endurece toda la tinta, ya no funciona, entonces lo que compramos no sirve. Entonces, los bienes de consumo, las políticas de inventario que permita administrar correctamente los bienes de consumo. Bienes de consumo, bienes de muy corta duración, que no duran mucho, por lo tanto se lo considera como un bien de consumo. Ahí le tenemos a los uniformes, alimentos, combustibles, útiles de oficina, repuestos y accesorios, papel, cartón impreso, todo lo que es la parte de consumo entra dentro de esa clasificación. Por otro lado tenemos los bienes de cambio. Los bienes de cambio son también bienes que se adquieren pero luego se vuelven a vender, ¿verdad? Utilizados para la venta. Por ejemplo,
cuando Petropar compra el combustible para luego volver a vender al público, esos son bienes de cambio, son mercaderías. Y los bienes de uso, que son los bienes de uso de larga duración, ejemplo, ya vamos a ver enseguida, qué es lo que regulamos en este contexto. Entonces, lo definimos como bienes de consumo, comprenden los materiales y suministros consumibles, además destinados a la conservación y reparación de bienes de capital, las erogaciones por la adquisición de productos e insumos que serán luego transformados. También tenemos los bienes de cambio, son bienes que se adquieren para la venta, caso Petropar, que ya dijimos, y los bienes de uso, ¿verdad? Que son los bienes tangibles e intangibles, cuya vida útil estimada es superior a un año, ¿verdad? Destinados a ser utilizados en la actividad del ente y no a la venta habitual, incluyendo los que están en procesos de construcción. Bueno, entonces tenemos los bienes registrables y no registrables. Los bienes registrables, los bienes de uso del Estado, conforman parte de los bienes registrables y no registrables. ¿Cuál es la diferencia? Que los bienes registrables son aquellos bienes que requieren de título de propiedad a nombre del Estado. Ejemplo, los terrenos, ejemplo, los vehículos y también las maquinarias. Son los tres tipos de bienes registrables, que son bienes que deben estar a nombre del Estado con título de propiedad. Los no registrables son, por ejemplo, el aire acondicionado, el edificio, algún equipo, algún activo intangible, algún semoviente. Los semovientes son animales, ¿verdad? Por ejemplo, que el Estado compra o adquiere o recibe en donación, ¿verdad? Instituciones que manejan bienes registrables. Luego tenemos los depreciables y no depreciables, que son aquellos que se deterioran con el paso del tiempo, y hay otros bienes que no se deterioran con el paso del tiempo. Por ejemplo, un edificio se deprecia, el terreno no se deprecia, no pierde valor. La depreciación es una pérdida de valor del activo. Por ejemplo, si ustedes se compran un vehículo, eso desde que compran va perdiendo valor porque se va depreciando. Algunos se deprecian por día, por hora, por año. Entonces se va perdiendo su valor. Si usted compró un vehículo, ese mismo valor no es el mismo valor después de 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que los depreciables son aquellos que se desgastan, aquellos que pierden su valor por el paso del tiempo, el uso, la depreciación tecnológica hoy en día también está muy en boga, especialmente con los medios informáticos. Hoy vos compras un equipo para 1 año, eso ya quedó totalmente obsoleto porque ya se van renovando cada vez más. Entonces se deja ya de comprar, en algunos casos ya medita un leasing nada más para que se vayan renovando esos stocks, porque si no nos quedamos con el stock, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y los no depreciables son aquellos que no pierden valor. Y los activos tangibles e intangibles. Por eso, cuando hablábamos de corte administrativo, uno de los documentos que se pide al saliente es el inventario, para saber qué bienes de capital nos están dejando a la nueva administración. Por eso dice que el inventario sirve para dar seguimiento a las inversiones físicas en el sector público. Miremos un poco los bienes de uso depreciables, los que se desprecian, los que se desgastan. Siempre de depreciación hablamos de pérdida de valor. Entonces, los edificios pierden valor porque se deterioran el edificio, las obras de infraestructura, los equipos de transporte, las máquinas y equipos de oficina, los equipos informáticos, las máquinas y equipos agropecuarios, las máquinas y equipos de construcción, las máquinas y equipos industriales, los equipos de salud y laboratorio, los equipos de enseñanza y recreacionales, los equipos de comunicación, los muebles y enseres, toda la parte de muebles, equipos de seguridad, circuitos cerrados, armas, todo lo que es herramientas, aparatos de equipos varios, y los semovientes, ¿verdad? Que hablamos de los semovientes, que son los animales, es decir, los
animales, por ejemplo, el caballo de la caballería, los perros de la SENAT, las vaquitas que compra SENAXA para la experimentación científica, las vaquitas que compra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se le denomina semovientes. Bien, los no depreciables, los que no pierden su valor, por eso se llaman no depreciables, son los terrenos. Específicamente, los terrenos no pierden valor. Las bibliotecas y los museos, por ejemplo, si hay una biblioteca o un museo en un local, eso, por más de que sea un artículo de muy poca, de muy larga, de mucho valor o de muy poco valor, ya pasó el tiempo, pero su valor intrínseco hace que eso esté como un activo que no se deprecia. Los animales en exhibición y las plantaciones agrícolas y forestales. Bueno, entonces eso es básicamente lo que vemos un poco, ¿verdad? Dentro de lo que son los activos del Estado, más bien, ¿verdad? Y todo lo que encuadra los activos fijos del Estado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Lo hacen con mucho gusto, sin problema. O seguimos con la otra lámina. Bueno, entonces pasamos a la próxima lámina. Pasamos a la unidad 7, entonces, un ratito. Ok, bueno. Vamos a dar un poco hoy el presupuesto como herramienta de la planificación y el control de toda la organización. Por eso, si desgranamos un poco el concepto de presupuesto, podemos decir que el presupuesto es una herramienta fundamental, la cual permite administrar, controlar, evaluar y analizar en orden específico cada una de las decisiones que se deben tomar. Por eso el presupuesto es demasiado importante como flujo de planificación, como herramienta de planificación, porque me permite saber en qué momento voy a necesitar de recursos o cuándo o qué planes tengo, ¿verdad? Generalmente así opera en el sector público. Por ejemplo, hay una institución que se llama la Secretaría Técnica de Planificación, que es la institución que planifica en todos los segmentos, en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de soberanía, etcétera, etcétera. Ellos planifican y esa planificación es lo que baja al presupuesto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un determinado programa, una determinada actividad, entonces tengo que planificar a través de mi POA o mi PAI. El POA es el Plan Operativo Anual, donde establezco todo mi plan operativo para el año, y mi PAI es mi plan anual de inversiones. Entonces, eso después se plasma en el presupuesto. Por eso dice que es una herramienta fundamental que permite administrar, controlar, evaluar y analizar todo lo que se haga dentro del ámbito público. También se hace un presupuesto en el sector privado, pero en ese caso, en el sector privado es mucho más aleatorio porque no tiene la rigidez que debe tener un presupuesto como en el caso del sector público. También constituye el instrumento básico para la planificación y control de los negocios a corto plazo, ¿verdad? En este caso es muy importante clasificar también de esa manera, ¿verdad? Cuando hablamos de que constituye como un instrumento básico para la planificación y el control a corto, mediano y largo plazo. También permite planificar varias acciones con bases consistentes debido a que la determinación de los resultados es efectuado en forma cuantitativa. El presupuesto te permite planificar de manera cuantitativa y también de manera cualitativa.
Cuando hablamos de cuantitativa, es cuánta plata se asigna a una determinada actividad. Y la cualitativa es a cuántas personas se está llegando con ese programa, con esa acción que lleva adelante el Estado. Por ejemplo, si tenemos un programa de que vamos a vacunar una cierta cantidad de niños o una cierta cantidad de personas, planificamos que se va a vacunar a 10.000 personas. Vacunar a 10.000 personas significa una erogación de tantos millones de guaraníes. Entonces, ahí tengo las dos formas de medir. El presupuesto se vuelve más medible. ¿Por qué? Porque tengo mi horizonte meta, 10.000 personas, y la plata que voy a tener para llegar a 10.000 personas. Porque llegar a 10.000 personas significa comprar vacunas, pagar enfermeros, pagar doctores, pagar viáticos, pagar logística para conservar las vacunas. O sea, una serie de actividades y de acciones que hay que llevar adelante para poder cumplir con esa meta, ¿verdad? Porque no le voy a enviar al pobre enfermero sin viático porque tiene que ir a hacer una misión laboral, ¿verdad? Hay que darle un viático o hay que asignarle algún estipendio o alguna bonificación para poder también cumplir con esa meta diseñada inicialmente. También supone el momento en el que la compañía o el ente se coordina para la planificación del próximo año. En el sector privado se usa mucho como base para planificar, por ejemplo, las ventas. ¿Cuántos se vendió este año? Entonces, en base a eso se planifica el año siguiente. En el sector público casi ocurre lo mismo. Solamente que en el sector público podemos tener presupuestos plurianuales. ¿Verdad? Los presupuestos plurianuales son presupuestos que afectan a varios ejercicios fiscales. Probablemente son programas que trascienden el ejercicio fiscal, entonces pueden aplicarse en 1, 2, 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, cuando trasciende un ejercicio fiscal, se va programando en el año cada gasto que se va a hacer en cada año, ¿verdad? No la totalidad del programa en un solo año. Por eso es muy importante medir correctamente lo que se quiere dentro del presupuesto. Si miramos un poco los tipos de presupuesto que tenemos, son 3. El presupuesto del programa central, el presupuesto del programa sustantivo y las partidas no asignables a programas. Cuando hablamos de programas programa central comprende las actividades orientadas a la gestión institucional. Nosotros tenemos que clasificar el gasto, especialmente el tipo de presupuesto de gasto, en 2 tipos, el de programa central y el de programa sustantivo. El de programa central, ahí es todo el gasto inherente al funcionamiento de la institución, ¿verdad? Por ejemplo, los famosos gastos administrativos de la entidad, ¿verdad? Los gastos que necesita la entidad para funcionar, en donde yo no puedo ver un resultado tangible, Entonces, eso es un programa central, comprende todas las actividades orientadas más a la gestión institucional, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo en el caso vamos a un caso de educación, por ejemplo, no es lo mismo el personal administrativo que los docentes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los docentes es dentro del programa sustantivo porque es un programa medible. Sin embargo, lo que es el gasto administrativo no, entonces está clasificado como un gasto de programa central. Comprende las actividades orientadas a la gestión institucional. Por ejemplo, cuando se gasta cómo se gasta dentro de la gestión institucional. Si pasamos al programa sustantivo, esto refleja un conjunto de actividades que reflejan un proceso productivo orientado hacia un resultado, es decir, que produzca una cadena de valor y que resuelve un problema específico. El programa sustantivo, por ejemplo, es el programa misional, ¿verdad? Con esos cuántos casos fueron resueltos, a cuántas personas se llegaron,
cuántos recursos tuvo que insumir ese programa. Entonces se va midiendo cuantitativa y cualitativamente, siempre recordando que la dimensión cuantitativa es la cantidad de recursos que se asigna y la cualitativa es a cuántas personas se llegó, ¿verdad? Entonces, eso se mide en puridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el programa ya no redunda, se gasta mucha plata y no se tienen los resultados, y probablemente al año siguiente ya no sea un programa sustantivo, sino sea una partida no asignada a programas y ya queda como un si por ahí sobra se le va a dar plata, ¿verdad? Entonces, ese es el tema con los programas sustantivos y los partidas no asignables a programas, ¿verdad? Recordarán ustedes que en su momento, un caso así bien tangible, en su momento fue el boom, el programa, se destinó muchos recursos al programa de lucha contra el SIDA, por ejemplo. Era un programa dentro del Ministerio de Salud Pública, era un programa sustantivo, se hacían las capacitaciones, las charlas, se llegaba a todo el país, en las universidades, en los colegios, en los centros públicos. Era un esparcimiento de gasto impresionante para luchar contra ese problema que se veía venir. Pero después iba disminuyendo la cantidad de infectados y de un pico y fue bajando. Entonces ya no se creyó mucho en seguir invirtiendo en ese programa. Entonces ese programa pasó a formar parte del programa educativo dentro del MEC, dentro de la malla curricular, dentro de salud, ¿verdad? Entonces ya se dejó de planificar como un gasto de salud y ya como un programa educativo, ¿verdad? Entonces se eliminó el programa y se redireccionó esa plata a otros programas que son también sustantivos. Por eso la importancia del PGR. El PGR es el presupuesto por gestión de resultados, porque ahí te permite evaluar si es eficiente tu programa sustantivo o si ya no es necesario y hay que redireccionar los recursos. Por eso es la importancia de este programa sustantivo. Cadena de valor significa, por ejemplo, que disminuyó la cantidad de infectados gracias a que se le capacitó, se le enseñó, se culturizó, etcétera. Entonces ha disminuido la cantidad de contagiados. Y las partidas no asignables a programas, conjunto de actividades que no expresan un resultado y no generan un producto, ¿verdad? Se originan de las obligaciones o compromisos del Estado. Por ejemplo, dentro de estas partidas no asignables entra, por ejemplo, el pago de la deuda pública, las sentencias judiciales que le meten una demanda al Estado o a alguien, entonces te viene como una sentencia, eso no está asignado a ningún programa y tenés que pagarlo. Un aporte a una ONG, por ejemplo, una partida no asignable a programas. Entonces se va clasificando de esta manera los tipos de presupuesto. Bueno, con relación al criterio de vengado percibido, erogado concepto, es muy importante entender cómo funciona el tema. En el sector privado sabemos que es compra-venta, es directo o compra-crédito, etcétera, etcétera. Pero el sector público también tiene sus manejos financieros y sus manejos en materia de ejecución presupuestaria, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que los criterios pueden basarse en el ingreso y en el gasto, ¿verdad? En el ingreso tenemos dos etapas en la ejecución del ingreso, en la ejecución presupuestaria del ingreso. La primera es la liquidación y la segunda es la recaudación. La primera es la liquidación, se define como una identificación de la fuente del recurso. Y el segundo, la recaudación, cuando se produce la entrada efectiva de dinero al erario público. Son dos momentos bien identificados. Ejemplificando un poco en la parte de ingresos, por ejemplo, si usted va por la ruta, llega a un puesto de peaje, el encargado del peaje lo que hace es
mirar qué tipo de vehículo es lo que va a pasar. Ellos tienen tarifado cuánto tiene que pagar cada tipo de vehículos. Entonces, cuando mira el vehículo, ahí dice, bueno, este vehículo por su característica tiene que pagar 5.000 guaraníes. En ese momento se identificó la fuente del recurso. En ese momento se identificó el monto a recaudar. Entonces ahí se hizo la liquidación. Y la recaudación es cuando ese automovilista sacó los 5.000 guaraníes y le entregó al cajero, y ahí ingresó efectivamente ese dinero al erario público. Entonces son dos momentos en la recaudación o en el ingreso. Lo mismo ocurre con el impuesto inmobiliario, que nos afecta un poco a todos, ¿verdad? Cuando inicia el año, en base a un padrón, el municipio dice, bueno, Juan Pérez tiene que pagar 2 millones de guaraníes porque tiene un impuesto inmobiliario que tiene que pagar y está en la zona urbana. Entonces ahí ya le liquidó. Y cuando Juan Pérez va y se acerca al municipio para pagar su impuesto inmobiliario, ahí ocurre la entrada efectiva de dinero y ahí se consolida el segundo momento, que es la percepción efectiva de los recursos. Todo eso ocurre en esta etapa del ingreso. Por el lado de los gastos, sin embargo, tenemos 4 momentos también muy bien identificados. En primer lugar tenemos la previsión, en segundo momento el compromiso, el tercer momento el obligado y el cuarto momento, perdón, el pagado. ¿Qué ocurre en la primera etapa en el gasto, en la previsión? Especialmente consiste en la asignación específica del crédito presupuestario. La previsión significa la reserva del crédito presupuestario, es decir, publicar y decir que la institución tiene presupuesto para poder gastar. Pues yo puedo firmar un contrato y si no tengo presupuesto no voy a poder pagar a esa empresa a quien le voy a contratar, ¿verdad? Para la provisión de un bien o para la prestación de un servicio, ¿verdad? Entonces consiste en la asignación específica del crédito presupuestario. Es decir, yo reservo el crédito presupuestario para poder pagar un determinado gasto en el tiempo. Esta es una etapa muy importante porque acá se inicia el proceso de ejecución presupuestaria del gasto. Ocurre muchas veces que la autoridad institucional cree que tiene presupuesto y empieza a firmar contratos. Empieza a firmar contratos y cuando ve que su presupuesto ya pasó, de repente tiene presupuestado 1.000, pero él ya generó contratos por 1.500. Entonces la previsión lo que hace es anclar al presupuesto todos los contratos que se van a firmar. ¿Qué significa eso? Que si yo no reservo mi presupuesto, no puedo firmar contrato con ninguna empresa, porque la empresa me va a decir, ¿y con qué me vas a pagar? Y ahí yo le muestro mi certificado de disponibilidad presupuestaria, también denominado CDP, certificado de disponibilidad presupuestaria, en donde el futuro proveedor ya garantiza de que yo tengo presupuesto para poder pagar ese gasto, ¿verdad? De repente uno vaya a hacer una auditoría, por ejemplo, en algún ente y dice, ¿y por qué firmó contrato y no tenía partida presupuestaria? Eso es un error, es un delito, ¿verdad? No puedes comprometer algo que no está autorizado en la ley de presupuesto o en el presupuesto institucional. Entonces, bueno, no me di cuenta, ¿verdad? Entonces, un error, una falencia, ¿verdad? Entonces, la etapa de la previsión te ancla al presupuesto. Vos no podés firmar contrato por sobre tu presupuesto que te asignaron. Es un límite que te pone la ley de presupuesto. Se llama previsión. Estoy previendo presupuesto para poder adquirir bienes y o servicios. Eso en cuanto a la previsión, que es la primera etapa. Luego viene la segunda etapa, que es el compromiso, ¿verdad? Aquí sí ya es un acto formal de afectación presupuestaria mediante la cual se autoriza la adquisición de bienes y o servicios y ahí constituye el origen de una relación jurídica
con terceros. Es decir, el compromiso se perfecciona o se consolida en el momento en que se firma un contrato, en cuando el Estado firma un contrato con un futuro proveedor. Por ejemplo, yo puedo contratar a una empresa que me va a hacer 10 kilómetros de asfalto. Entonces, cuando yo firmo el contrato, ahí estoy firmando un acuerdo de prestación y contraprestación. Eso es muy importante. Cuando firmamos el compromiso, hay una prestación y una contraprestación. Prestación en que la empresa me tiene que entregar la ruta. Y la contraprestación es que yo le tengo que pagar por esa ruta que construyó. Por eso el contrato es demasiado importante también. ¿Por qué? Porque dispara un vínculo jurídico. Si el contratista hizo el asfalto de 10 kilómetros, pero hizo un desastre, no firmó el contrato, yo le aplico una penalidad. La ley prevé algunas penalidades, algunas multas por incumplimiento de contrato que están previstos en la ley de contrataciones públicas. Si el contratista cumplió a cabalidad, me entregó la ruta como yo le pedí, entonces ahí procedo a pagarle porque cumplió cabalmente con el contrato. Entonces, el compromiso que tiene el proveedor es de entregar el bien o el servicio a conformidad. Y la entidad del Estado que firmó el contrato tiene el derecho de pagar, o sea, tiene la obligación, perdón, de pagar en tiempo y forma por esa deuda contraída con el proveedor de bienes y servicios, en este caso el contratista. Ya me entregó la obra, ya verifiqué, está todo perfecto, está todo ok, conforme a los términos del contrato, por lo tanto ya lo único que queda es pagar esa situación. Y es donde se consolida el tercer momento, que es el obligado, ¿verdad? Por eso el obligado ya es un vínculo jurídico financiero entre un organismo, entidad del Estado y el proveedor. El compromiso se convierte en obligación cuando se reciben los bienes, obras y servicios con la factura y la entidad le da su conformidad. Entonces ahí se consolida la etapa del obligado. Esa es la etapa más importante dentro del proceso de ejecución del presupuesto. No es ni la previsión de compromiso, sino el obligado, porque ahí es donde nos jugamos el todo por el todo. Y ahí luego gatillamos el pago, consiste en la cancelación de la obligación, se realiza por medio ya sea de una transferencia, un cheque, un débito crédito de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, se puede perfeccionar de esa manera este proceso. De los 4 momentos, el más importante es el obligado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se perfecciona el contrato, ¿verdad? Entonces, si yo pido que me entregue la ruta y me entrega con defectos, me entrega con falencia, me entrega tarde, yo le aplico las sanciones establecidas en la ley. Entonces, por eso habla de que la obligación se perfecciona cuando se entrega el bien o el servicio a conformidad de las partes, en este caso del Estado. Y estas son las etapas que si se cumplen, efectivamente nadie va a tener problema en su gestión, ¿verdad? Y esto es lo que a veces se transgrede en las entidades. Por ejemplo, se entregan obras mal hechas, ya se pagó todo y la obra no terminó, es porque se alteró este orden. Este es un orden en que se debe ejecutar el presupuesto. Primero hago la previsión, luego el compromiso, firmo el contrato, luego me entrega el bien. El Estado no trabaja a cuenta. El Estado no es que te paga y después haceme la obra, no. Es al revés. Haceme la obra y luego te pago. Así trabaja el Estado. Es muy importante conocer esa concepción financiera de que el Estado va a entregar bienes y o servicios en la medida que se le entregue. O sea, va a pagar por los bienes y los servicios en la manera que se entregue. No hay anticipo, excepto un adelanto, un anticipo que es el 20% de todo el contrato, pero después el resto es contraentrega efectiva
de bienes y o servicios a la entidad que está solicitando, ¿verdad? Entonces, es muy importante. A veces hay problemas que ya se pagó todo y la obra no terminó. ¿Qué se transgredió ahí? Se pagó primero y no se obligó, ¿verdad? Sino que primero recibo la obra, doy mi conformidad y luego pago, ¿verdad? Si vamos a un concepto mucho más sencillo, algunos pagan por el almuerzo y luego retiran. Y si no recicla la comida, ¿qué pasa? ¿A quién le reclama el tema? Entonces, ¿qué ocurre? Vos primero te vas, traes la comida, probás, consumís y luego pagás. Ese es el criterio que usa el Estado para poder honrar, porque si no, tenemos muchísimos problemas con obras inconclusas, bienes mal entregados, cosas que no se previeron. Entonces, si un administrador es perspicaz, es, digamos, astuto, va a hacer cumplir los 4 momentos y no se va a adelantar a pagar sin haber recibido el bien o el servicio. Bueno, también sí podemos identificar la planificación estática financiera. Es un concepto dentro de finanzas que se utiliza mucho también y consiste en el proceso de crear un plan de flujo de trabajo con anticipación para ayudar a lograr el resultado deseado, ¿verdad? Es importante tomarse el tiempo para planificar los pasos y recursos detallados que se necesiten para el éxito. Por eso, el plan, en el caso del Estado, tenemos el plan de caja, el plan financiero y el plan anual de compras, o también conocido como PAC, plan anual de compras. En este caso, los actores e instancias en el proceso de planificación, dice el material que estábamos leyendo, puede ser el alcalde o la autoridad ejecutiva, puede ser el ministro, el presidente ente, el gobernador, el intendente, la máxima autoridad representativa y administrativa del gobierno municipal, es un ejemplo, la directora administrativa y financiera, o la dirección específica, ya sea de unidad ejecutora de programas, un comité técnico, todos los que son involucrados dentro de este proceso, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante los actores que forman parte de la planificación. Acuérdense que en el sector público hay 2 figuras muy importantes, el ordenador de gastos y el habilitado pagador. El ordenador de gastos siempre va a recaer en la máxima autoridad de la entidad, en la máxima autoridad del ente, ministro, presidente de ente, gobernador, intendente, director general, director nacional. Esa es la máxima autoridad. Entonces, en él recae la planificación también, entonces el ordenador de gastos. Y el habilitado pagador, que es el que paga y gatilla el pago para la consecución de los fines y los resultados. También liquidez y rentabilidad, una diferencia muy importante. La principal diferencia es que la liquidez mide la capacidad que tiene una empresa o negocio para poder costear sus deudas, préstamos y otros compromisos financieros por medio de la disponibilidad inmediata del efectivo, mientras que la rentabilidad se encarga de medir el beneficio adicional, es decir, las ganancias. La liquidez es cuánto tengo para pagar una deuda, eso es liquidez. Puede que tenga muchos activos, pero no tenga liquidez, no tengo plata, ¿verdad? Entonces, generalmente tengo muchos activos que puedo volverlo líquido a través de la venta, colocación, etcétera. Entonces, una cosa es la liquidez y otra cosa es la rentabilidad. No hay que confundir liquidez con rentabilidad. Rentabilidad significa beneficio, significa ganancia. Es decir, dentro de lo que fue, si un producto fue rentable, si un programa fue rentable, no es la misma cosa que la liquidez, que es la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de dinero que tiene una persona o un ente. También la relación entre rentabilidad y liquidez, esta relación es inversa. Si existe una disminución de la liquidez, tendrá como compensación una rentabilidad superior. Si al contrario existe una alta liquidez, es decir, la disponibilidad de dinero es mayor, entonces la rentabilidad es menor, generalmente por el grado de inversión, ¿verdad?
Si vemos que se invierte, eso genera una rentabilidad, tiene un retorno, por lo tanto es rentable. A grandes rasgos podemos obtener la rentabilidad de una empresa restando los ingresos totales a la inversión, rentabilidad igual ingresos totales menos inversión. También podemos calcularlo en forma de porcentaje de acuerdo a la siguiente fórmula: costo total dividido ingreso total por 100 para obtener el porcentaje de costo o de rentabilidad, ¿verdad? El costo puede ser costo fijo, costo variable. El costo es lo que te cuesta producir un bien y los ingresos es por la venta de ese bien. Entonces, costos totales dividido ingresos totales por 100 para obtener el porcentaje de rentabilidad. Superior a 1, la solvencia inmediata de la empresa es adecuada. Quiere decir que por cada pasivo hay más de un activo. O sea, puedo tener 2 activos y un pasivo. El resultado óptimo de manera orientativa es de 1,5, pues una cifra mucho más alta podría ser señal de que los activos no se están rentabilizando. En cuanto a las estrategias de precios, lo podemos definir como el proceso mediante el cual una empresa decide el precio al que venderá sus productos o servicios, ¿verdad? Generalmente en el sector privado vemos que el costo es el que define el precio, ¿verdad? Sin embargo, en el sector público puede que no siempre el costo defina el precio. Por ejemplo, si vamos al ejemplo del combustible, vemos que en la estructura de costos vos tenés la importación del producto, el flete, el seguro, tenés también la comisión por ventas, todos son costos que se suman al costeo. Pero de repente puede ese combustible estar subsidiado, entonces ahí ya me distorsiona mi precio. Entonces yo puedo vender a un precio, no porque es un precio subsidiado, ¿verdad? Por ejemplo, de cada 10.000 guaraníes que cuesta el combustible, 3.000 guaraníes me subsidia el Estado, entonces 7.000 guaraníes es mi costo operativo. Entonces, es muy importante también en cuanto a la determinación de los precios. Los principales aspectos del precio en el marketing que deben tomarse en cuenta son el consumidor objetivo o el segmento meta, los costos, la competencia, si es que hubiere, cómo está, las variables macroeconómicas, que es decir, la inflación, el tipo de cambio, especialmente cuando se tratan de bienes importados, el tipo de cambio tiene una incidencia muy grande, y el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Sabemos que el producto puede tener también un ciclo de vida y cuando está por vencer bajan los precios o cuando ya están por vencer hay que bajar el precio para poder tener una salida rápida, mitigar las pérdidas u optimizar las ganancias. De acuerdo a la teoría de un gran economista que es Milton Friedman, que escribió sobre la teoría de los precios, la fórmula para estimar costos es la siguiente: costos fijos totales más cálculo de los costos variables totales, la suma de los costos fijos y variables. Entonces, ese es el que determina el precio, ¿verdad? Los costos, cuánto te costó producir un bien es lo que te determina el precio. Y el precio es igual a costo más utilidad. Por ejemplo, si yo fabrico un lápiz y la fabricación del lápiz me cuesta en mano de obra, publicidad, serigrafía, pintura, etcétera, un lápiz me cuesta 1.500 guaraníes. Ese es mi costo. ¿Cuánto me costó producir ese lápiz? Pero yo voy a vender a 2.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque 500 le voy a sumar lo que quiero ganar, es decir, mi utilidad. Entonces, costo más utilidad es igual a precio. Entonces, es lo que se vende tanto en el sector privado como en el sector público. Y por ende también la medición de los riesgos, ¿verdad? La medición de riesgo consiste en evaluar la frecuencia y la gravedad de los riesgos identificados y la posible distribución de los resultados. La frecuencia de un riesgo es la probabilidad de que el evento suceda y la gravedad son las repercusiones financieras. Generalmente cuando hay un siniestro o un riesgo de algún tipo de ocurrencia, de algún evento que me va a incidir en mi precio,
entonces eso tengo que costearlo también, medir ese riesgo, ¿verdad? Se calcula dividiendo la rentabilidad histórica de un fondo en un periodo determinado menos el tipo de interés sin riesgo entre la volatilidad o desviación estándar de esa rentabilidad en el mismo periodo. Cuanto mayor es el ratio, mayor es la rentabilidad del fondo en relación al riesgo asumido. Siempre en temas económicos, en temas financieros, siempre hay que establecer un riesgo. Por ejemplo, si yo pacto una colocación de créditos, una colocación de títulos a una tasa del 10% y de repente se me dispara la inflación, entonces hay un riesgo latente, que mi ingreso va a ser muy exiguo, ¿verdad? Porque la inflación está por las nubes. O de repente, si yo compro divisas o compro algún tipo de moneda extranjera, entonces la variación cambiaria también es objeto de algún riesgo que pueda tener en ese. Entonces, se tiene que medir ese tipo de riesgo. Puede haber un siniestro, puede que se consuma en llama nuestro depósito y ahí toda nuestra materia prima se va al mazo. Obviamente eso va a tener una incidencia muy grande en nuestro estado financiero y en nuestra rentabilidad. Por lo tanto, hay que asumirlos y hay que medirlos en su gran magnitud. Bueno, ok. ¿Algún comentario, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer sobre lo que estuvimos viendo? Muy extenso, profe, sobre el tema de la administración. Sí, así Viene, mismo. viene muy claro que dependiendo de dónde le toque a la persona administrar, veo que tiene que tener conocimientos, Exacto. porque muchas veces la facultad puede ser una malla curricular que se le enseñe, pero en la acción es otra. Exacto, así mismo, Ana, así mismo. Así mismo. Pero es importante que cuando estamos de uno u otro lado del mostrador, podamos tener nociones, ¿verdad? Sabemos que esto es en detalle digamos, una composición, pero como decía un gran maestro, ¿verdad? Decía, por lo menos saber qué es lo que me están poniendo sobre la mesa para firmar. Entonces, yo como ministro o como director o como gobernador, intendente, probablemente no tenga la obligación de conocer todo a profundidad, ¿cierto? Pero me puedo rodear de las mejores personas, de los mejores asesores o de los mejores colaboradores para que por lo menos no me metan en aprietos o no me metan gato por liebre, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esos criterios, Ana. Pero sí, como tú lo has dicho, eso requiere de un conocimiento un poco acabado de todo lo que es un costo variable, una rentabilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si te toca actuar en ese campo para tomar una decisión correcta en ese contexto. Bueno, Profe, señora, Ala, doctora, sí, sí, dime. ¿qué tal? No, este comentario final Sí, me sirvió muchísimo. Realmente, como usted sabe, yo soy doctora en ciencias jurídicas y estoy sí, escuchando esta clase magistral realmente con unos términos tan entendibles que hasta yo entendí todo lo que usted explicó. Y esta última conversación que tuvo con Ana, sí, esa es la idea y realmente es lo que nosotros en el instituto buscamos. No ajá, es que la gente se vuelva experta precisamente en estos temas, pero sí que tenga un conocimiento acabado y que tenga una base para que pueda pedir respuestas a sus asesores, a quienes le rodean, a sus secretarios y saber qué es lo que va a firmar. O sea que me exacto. encantó esta última parte también, profe, de cerrar con esto de que tengo que saber yo, gobernador, intendente o quien sea, lo básico. Así que Exacto. me encantó esta clase. Gracias, profe.
Gracias de corazón. A ti, doctora, muchas gracias a ti, muchas gracias. Y esa es un poco la idea, ¿verdad? Decía alguien, bueno, por lo menos firmar sabiendo o por lo menos teniendo una noción de lo que estoy firmando, ¿verdad? Porque de repente muchos gobernadores, intendentes han tenido muchísimos problemas porque a veces su propia gente o su propia no les mostró debidamente cómo era el tema, ¿verdad? Entonces, ellos firmando, ¿verdad? Porque el que llega, pues generalmente es un líder, es una persona carismática, es un político, que a lo mejor no entra con mucho conocimiento. Y ahí entramos nosotros, la gente que participó, que leyó, que se preocupó en investigar y decir, bueno, señor intendente, usted no puede firmar este balance porque no expone la realidad de la intendencia. Por favor, no firme. Entonces, o ponga una observación en el corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está por ejemplo, ahora vamos a tener corte administrativo con el cambio de gobierno, ¿verdad? Muchos se están preocupando y dicen, bueno, acá en mi inventario figuran 10 vehículos, pero sin embargo, yo tengo 7 nomás, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a firmar probablemente el acto administrativo, pero voy a poner una observación de que yo recibí solamente 7 vehículos. Los 3 restantes es tu responsabilidad. Más que nada es para poder marcar la cancha y poder decir, bueno, esto es mi responsabilidad y esta es la tuya, ¿verdad? Entonces es muy importante esa noción de lo que es la finanza, ¿verdad? Bueno, ok. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. A ver, voy a leer un poco. Dice acá Sandra, dice, las autoridades no se encuentran asesorados correctamente. Es necesario tener una base y conocer para así tomar las decisiones correctas. Totalmente de acuerdo, mi querida Sandra. Ese es justamente el gran problema. Por eso aquella primera clase que había hablado, dije que no necesariamente el intendente o el gobernador cometa un error por corrupto, ¿verdad? Sino a veces por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es importante crear ese espacio de charlas y bueno, para poder intercambiar opiniones, ideas en todo el marco de la administración, ¿verdad? Bueno, creo que respondimos todas las preguntas. Por favor, apagar el micrófono, no, ese ya era otra cosa. Bueno, así es, chicos, creo que ya respetando un poco la hora también de todos ustedes. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy. No sé si hay preguntas. Ya no hay. Entonces,